Hoy es el último día de la predicación y obviamente Cristo es nuestra Navidad. Y por eso es importante destacar lo que es importante y vuelvo a recalcar lo que es importante porque muchas veces el mundo se encarga de sacarnos de la perspectiva correcta, ya sea que ocupe nuestro tiempo, ya sea que nos llene de preocupaciones, ya sea que nos ciegue el entendimiento y perdemos la perspectiva de las cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida. Y Dios tiene muchas cosas buenas para nuestra vida siempre. El detalle es que a veces no las recibimos porque no estamos en la sintonía y en la perspectiva correcta para recibir lo que Él destinó para nosotros. Y es importante que nosotros siempre entendamos eso. Porque dígame usted, y piense usted que está por internet, ¿quién tiene la capacidad de, siendo rey, quitarse la túnica de rey para ponerse la túnica de siervo? Y siervo significa servidor. Es importante entender esto. Y a veces nosotros perdemos la perspectiva de un sacrificio vivo y perfecto que Él realizó en favor nuestro. Y estamos mirando las cosas de este mundo y preocupándonos por las cosas de este mundo y no lo miramos a Él. Cuando miramos la cruz, y por eso yo siempre digo, vamos a mirar la cruz, vamos a mantenernos mirando la cruz, no las cosas de este mundo, no las cosas que están pasando, sino la cruz. Porque cuando miramos la cruz, nada de lo que está pasando es más grande de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjese qué interesante, porque Juan 3:14, quiero que de manera introductoria lo pongas ahí por favor, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo grande de esto es que el Hijo del Hombre vino a esta tierra, todo hombre siendo todo Dios, murió en la cruz del Calvario y principalmente murió en Getsemaní para poder lograr lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario en virtud de nuestra salvación, en virtud de todas nuestras bendiciones que comenzaron desde aquel momento, continúan ahora y terminarán en la eternidad. Y se hizo hombre siendo Dios, encarnó en un cuerpo similar al de nosotros para mostrarnos a nosotros que en un cuerpo similar al que tenemos nosotros podemos vencer la muerte, podemos vencer las enfermedades, podemos vencer toda adversidad. Que eso es lo grande de esto. Siendo Dios y siendo hombre nos mostró cómo siendo hombre pudo vencer el imperio de la muerte. Y dejó el Espíritu Santo en nosotros para que entendiéramos que también venceríamos la muerte. Y cuando tú analizas todo esto, tú dices, pero yo soy merecedor de eso. Pero cuando entiendes lo que es el amor ágape demostrado en esa cruz, entonces empezamos a madurar en nuestro carácter para reconocer el poderío de su grandeza y el magistral amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando entendemos esa naturaleza que comienza a nivel espiritual, pero también se muestra carnalmente, doblegando la carne y sometiéndose en el espíritu, porque la carne tiene que ser sometida al espíritu para que podamos dominar. Porque si no, entonces nuestro carácter hace que nos estemos cayendo cada 5 minutos. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay momentos así del día. Lo que somos imperfectos, hermano. Pero lo importante de esto es que busquemos la perfección afinándonos en ese amor. ¿Por qué? Porque entonces el reflector interno de nosotros se activa, miramos dónde estamos fallando, nos arrepentimos y Él vuelve otra vez. Y nos perdona y nos recoge con sus brazos amorosos para recibir lo que ya Él ganó para nosotros, que es la vida eterna. Para recibir las sanidades, para recibir las liberaciones, para recibir todo tipo necesario de bendición que está en la cruz del Calvario, que siempre en Semana Santa lo hablamos. Pero no es el tema de hoy, sino que entendamos que ese amor te hace vivir fuera de la esclavitud del mundo, que te quiere esclavizar a través del miedo, de las angustias, incluyendo las enfermedades, porque Dios quiere que seamos sanos. Y esto no es una superfe, es un hecho sustantivo que se cree por fe y se recibe.
porque hoy vas a obtener el regalo de Navidad. Yo no sé lo que tú estés pidiendo, yo no sé lo que tú estés orando, lo que estés esperando, pero ciertamente Dios quiere regalarte esa bendición hoy. Tan solo el que cree recibirá, porque dice el que cree es el que recibe. Y si tú crees, recibe. Por eso es importante que la iglesia predique que Cristo viene. Es importante porque si tú lo crees, tú lo vas a recibir. Y las trompetas, yo estoy seguro que están en los toques finales afinando el tono más alto para que sea escuchado para el mundo entero. Así que Cristo es nuestra Navidad. Cristo en nosotros es la Navidad. ¿Por qué en nosotros es la Navidad? Porque nosotros representamos el cuerpo de Cristo vivencial en la tierra. Y por eso es importante que entendamos que Cristo en nosotros es la Navidad. Cristo de por sí solo no es la Navidad, porque eso es comercial. ¿Estamos aquí, pueblo? Eso es lo que te venden allá afuera, en las tiendas, los regalos, para allí y para acá. El Santa Claus, que es una imitación de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no está Dios. Dios está aquí. Esa Navidad, que es el nacimiento de Cristo en nosotros, es la viveza del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos que cultivar. Porque el verdadero significado es conocimiento para nuestra vida de que Dios nos dejó un legado a través de Jesús para nuestra vida eterna. Así que Jesús hizo la Navidad en nosotros por un amor incomparable con nada. Por eso hablamos de un amor ágape. Nosotros podemos conocer en definición lo que es el amor ágape, pero sabes que es difícil muchas veces poderlo realizar. Por eso cada vez que podamos debemos reconocer el significado de lo que es un amor ágape. Cuando miramos la cruz y vemos al crucificado que murió y resucitó, entonces empezamos a entender lo que es un amor ágape. Entonces empezamos nuestro carácter a madurar y entender que nosotros tenemos que similarmente reconocer ese amor en nosotros para mantenernos mirando la cruz y no mirando las circunstancias ni las cosas que pasan alrededor. Esto es bien importante, que lo mantengamos de la justa perspectiva, porque esto es forma del carácter en nosotros, forma el carácter en nosotros, nos da forma al carácter de nosotros y se hace visible. Me gustó mucho cuando Margaret dijo que se te note o que se te vea como un estilo de vida, ese amor. Realmente nosotros necesitamos mostrarle ese amor en todos los aspectos, en todo. ¿Por qué? Porque si Cristo está con nosotros, ese amor produce en nosotros el querer como el hacer, produce una unción y una confraternización que se tiene que ver. Se tiene que ver en nuestra conducta casta y santa. ¿Por qué? Porque si Él está en nosotros y Él está vivo, porque está vivo y tú estás vivo, quiere decir que estás activo en la palabra de Dios, que se te note que está vivo. Amén. ¿Sabe cuántas veces al día a la pastora y a mí nos ofenden? Si yo empezara a contar, no tengo manos, no tengo dedos en las manos. Pero ¿sabes qué? Por eso oro por el que me ofenden. Porque son mucha la gente, incluyendo a la familia, hermano, no lo saque la perspectiva. Que es más duro todavía, porque dice no hay peor cuña que la de tu propio palo. Pero ¿sabes qué? A eso nos llamó Dios. Porque ellos no tienen el conocimiento que tú y yo tenemos para poder discernir esta verdad. Así que la base de todo esto viene por el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús en la cruz del Calvario. Por esto es importante que en estos días sepamos que esto es algo grande que hay que destacar para estos tiempos y repasarnos. La Navidad, que es Cristo vivo en nosotros, nos dejó un regalo mayor, un regalo grande, donde mantenemos una comunión directa con Dios que se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos selló a cada uno de nosotros para bendición y vida eterna. Si el Espíritu Santo hizo eso en nosotros porque Él lo destinó a través del sacrificio de la cruz del Calvario, nosotros tenemos que conmemorar todos los días de nuestra vida ese vivo sacrificio de amor que Él hizo para dejarnos el Espíritu Santo en nosotros.
¿Por qué? Porque es la esencia de vida cuyo contenido se va a manifestar en nosotros, un cuerpo glorificado para ir al cielo. Pero no solamente queda ahí, sino que toda bendición de la vida abundante, porque Él dijo claramente, Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, Juan 10:10, para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando usted busca lo que es abundancia, hermano, la Biblia no es suficiente y mire qué grande es para describir esa abundancia. ¿Por qué? Porque la abundancia es la creatividad para toda necesidad. Y eso es infinito. Eso es infinito. No tiene fin. ¿Y por qué? Porque ¿sabes qué? Le guste o no le guste al mundo, tú y yo somos seres inmortales. ¿Lo oíste bien? Nosotros somos seres inmortales por Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que decimos claramente que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Y nosotros trascenderemos la inmortalidad gracias a lo que hizo Jesús. Y como lo hemos creído, quiere decir, lo recibimos. Alaba al Rey. Sí, hay gente que no quiere escuchar eso, pues que lo escuche y lo aprenda, y si no se meta en la Biblia. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que atesoremos ese regalo tan grande, porque nuestro gozo proviene de la presencia y la esencia del contenido que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Es nuestro mayor gozo. Así que el sentido real de la Navidad es la resurrección de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso usted tiene una autoridad suprema contra toda habla de maldad. Puede decirle, fuera en el nombre de Jesús enfermedad, y la enfermedad se va fuera. Fuera demonio que estás atacando la mente de la persona y se va fuera. Y usted es libre completamente. Porque ¿sabes qué? Volvemos otra vez. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Usted y yo somos esa iglesia. No en los cuatro paredes. Usted y yo somos la iglesia. Y eso es importante que lo mantengamos vivos en la perspectiva correcta. Porque no se trata de una fecha de Navidad. No se trata de una cosa. No se trata de una fiesta como hace el mundo. Es la persona de Jesús en nosotros. Por lo tanto, es Emmanuel en nosotros. Dios con nosotros. Amén. Que le quede bien claro a las tinieblas, porque hoy es día de bendición. Y usted no se va de aquí sin recibir su bendición. Que le conste en acta bien claro. Amén. Ok, la muestra de ese amor quedó claro en Efesios 2, capítulo del 1 al 10. Y quiero que veamos esto claramente, porque Dios fue encarnado en Jesús y dejó su trono como rey para convertirse en una persona similar a nosotros y tomar el lugar de nosotros los pecadores. Así que quiero que leamos Efesios 2, 1 al 6. Usted que está en su casa, márquelo en su Biblia, porque sé que no le va a salir el versículo bíblico, pero si usted lo busca en su Biblia, lo podrá marcar, porque yo lo voy a leer usando a Reina Valera, y a veces uso la King James, pero vamos a usar Reina Valera para que todo el mundo tenga la misma palabra recibida. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nos estaba diciendo la palabra y nos está diciendo continuamente que nosotros éramos inmerecedores de la salvación, inmerecedores de todas las bendiciones, porque al no tener el Espíritu Santo entre nosotros estábamos muertos. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, quiere decir que estamos viviendo la vida del mundo. Y mientras están viviendo la vida del mundo, están muertos. ¿Y por qué Él dice que está muerto? Porque Satanás es el Dios de esta tierra, aquí abajo, que robó, usurpó el derecho de la autoridad a través de Adán y Eva. Y el mundo cayó en la desgracia del delito y el pecado. Por eso es importante que nosotros cada vez que resbalemos un poquito, pidamos perdón, nos humillemos y nos reconciliemos con el Señor inmediatamente.
Porque ya tú eres un ser eterno, ya tú no eres cualquiera. Tú eres un escogido de Dios, porque tú no te llamaste al Evangelio, Él te llamó. Y si Él te llamó, te invitó. Y si te invitó, es porque Él pagó. Amén. Entonces, cuando entendemos esto claramente, digo, pues espérate, estas cosas no me pueden robar mi bendición. Lo que aquel dijo no me va a robar mi bendición. Lo que el otro me robó no me va a robar mi bendición. No te equivocaste. Porque tú me robaste, ya yo lo sé, pero Dios me va a dar 7 veces más. Porque dice la palabra que cuando tú descubres quién te robó y lo declaraste, el enemigo tiene que pagarte 7 veces más. ¿Y por qué 7 veces más? Porque es el poder de Dios perfecto para cumplimiento de propósito en tu vida. Alaba al Rey si puede. Eso es así, hermano. Esa es la palabra. Mira el versículo 2, cómo te lo va explicando. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso no podemos dejar de obedecer la palabra. Porque el enemigo entonces, mira, ¡fuap!, loco por meterse en tu vida, loco porque se altere tu carácter, loco porque te separes de Dios. ¿Para qué? Para meterte en el redil de los perdidos. En lo que estábamos antes, porque yo era uno, hermano. Yo soy persona que reconozco que estuve en pecado y que de vez en cuando me resbalo y también caigo. Y enseguida voy y me arrepiento. Porque el pensamiento es una cosa bien fuerte. Pero lo importante es que reconozcamos continuamente que somos arrepentidos de todo pecado. Que esa es nuestra posición. Por eso cuando el enemigo ve que un cristiano se arrodilla y se humilla, él está loco por saber qué es lo que está pasando ahí. Pero ¿sabes qué? Se tiene que despegar porque la unción viene y te arropa. ¡Fuap! Y él se despega porque lo tengo que soltar. Y cuando declara en voz alta que me arrepiento por esto, esto y esto, ¡wow!, el enemigo dice, ya, che, mano, se me fue otra vez. Eso es así. Eso es así, pero lo importante es que lo hagamos. Porque perfecto solo Dios. Y que nosotros sepamos esa posición, hermano. Es importante que nosotros estemos conscientes de esa posición. Y que tengamos una conciencia y una posición exacta de lo que tenemos que hacer. No permitamos que el enemigo nos deje engañados. Dice Efesios más adelante que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De tal manera que el verdugo no venga ¡fuap!, a ejecutarte a ti. Por eso es importante que no dejemos que el tiempo pase. Vamos a arrepentirnos y vamos a soltar todo esto. Así que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos son los hijos que están en el mundo. Porque le dieron la espalda a Dios y no quisieron saber de Dios ni seguir. ¿Sabe cuántos más son los apartados que los que perseveramos? Nos triplican. Nos triplican y cuatriplican. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir las corrientes del mundo creyendo que están bien y cuando venga la hora de la verdad que se aproxima, lo perdieron todo. Y ya no hay chance para arrepentirse. La única forma de ser salvo es que mueran bajo la guillotina declarando a Cristo. Hermano, hay que hablar las cosas como son. Suena duro, pero eso es lo que le espera a aquel que no ha creído. Por eso es que le da la espalda a Dios, es triste su caso. Vamos al versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, oye, hijos de la ira. Lo mismo que los demás. El que me la hace, me la paga. ¿Verdad que ese es un refrán bien puertorriqueño? Yo te cojo bajando. Lo mismo, hijos de la ira. Pero ahora con Cristo aprendemos. ¿Sabes qué? No importa que hagas eso. A Jesús se lo hicieron más grande. Yo te perdono como me perdonaron a mí mis pecados. Dice la palabra en Corintios que cuando asumimos esa actitud correcta, ascuas de fuego vienen. Y me puse a indagar un poquito en esto y me estoy saliendo un poquito de la predicación, pero quiero que entremos en ese detalle. Ascuas de fuego significa el juez de la conciencia, que se llama Espíritu Santo, toca esa vida para crear un conocimiento que se le había perdido
con tal de que esa misma vida que está haciéndote daño no se pierda. Mira lo grande que es esto. El juez de la conciencia es el Espíritu Santo. Y tú dices, pero si es que no conoce el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se mueve sobre la tierra y toca la conciencia. Por eso usted ve que hasta los demonios se tienen que arrodillar delante de Dios. Usted ve que una persona que lo que hace hablar es porquería, cuando usted ora y va a la necesidad, la persona dice, sí, yo te ayudo con eso. Y no te conoce, pero Dios produjo una conducta necesaria para que tú fueras bendecido. Mira lo importante que es esto. Porque ¿qué? Crea ascuas de fuego en la conciencia. Eso significa, el fuego es el fuego de Dios. Ese fuego de Dios se cree en esa persona que no es de Dios, con tal de que haya que un reconocimiento de una verdad para que venga el camino también, porque aunque te la hizo mala, es alma digna de salvación. Alaba al Rey. Cuando tú estás en ese fuego de Dios y tú los perdonas, la próxima vez que tú llegas allá, dice, oiga, yo tengo que decirle algo. Yo tenía coraje aquel día y le hice esto y le boté estos papeles. Y yo le digo, no hay problema. ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionarlo? No, porque es que fíjese, ahora no hay problema. ¿Cuál es el problema? Pero yo lo voy a estar tan tranquilo. Pero es que ¿cuál es el problema? Eso es Dios. ¿Cómo que Dios? Y esa la persona empieza a llorar sola, sin nadie hacer nada. ¿Y por qué llora? Ascuas de fuego en la conciencia. Y yo le digo, ¿sabes qué? Aunque hayas hecho eso, Dios te perdona y yo también. Aunque me cueste dinero, porque me ha costado, ¿sabes qué? Dios siempre repone. No voy a hablar en detalle porque posiblemente está por internet. Y ¿sabes qué? Dios te perdona. Lo importante es que tú reconozcas ese perdón para que tu liberación se mantenga y vayas a la eternidad con Él. Eso es lo importante de esto. Por esto es importante que entendamos lo que nos está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Sigamos con el 4 porque esto se torna interesante. Pero Dios, que es rico en misericordia, mira qué es esto, por su gran amor con que nos amó, vamos al 5 enseguida, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo, y entre paréntesis, por gracia soy salvo. O sea, que Él nos unificó a Cristo cuando no nos merecíamos, porque Dios desde la eternidad, que está desde la eternidad a la eternidad, dijo, este pueblo no me ha reconocido. Hasta los míos de Israel me crucificaron porque no me reconocieron. Pero yo veo que hay un pueblo aún más numeroso llamado gentil y voy a levantar a un Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos para que me conozca y entonces le predique a los gentiles. Y Pablo escribió el Nuevo Testamento casi todo. ¿Y por qué ocurrió? Por amor a nosotros. Por eso todos los días tenemos que orar por Israel y darle gracias por el pueblo de Israel. Y pedir que se levanten cristianos cristocéntricos a predicar el evangelio allí dentro de Israel. Porque los hay. Son judíos, pero son judíos cristianos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si Cristo nos dio juntamente con Él vida, quiere decir que Él está unido a nosotros a través del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice claramente que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros continuamente. Cuando tú y yo oramos por algo, Él perfecciona esa oración delante del Padre. Y por eso es que cuando tú y yo oramos por algo, recibimos mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos. Porque Dios la perfecciona. Alaba al Rey si puede. ¿Sabes por qué la perfecciona? Porque quiere mostrarte su gloria a nosotros. Y eso Él lo hace continuamente. Continuamente. Nosotros no podemos perder la perspectiva de la importancia de la oración. Por eso es importante que oremos en todo momento. La palabra dice que oremos sin cesar. La gente entiende eso. Pero no importa que estés cansado, estoy orando. Oye, tú puedes orar hasta en tu mente si no quieres hablar verbatim con tu boca. Lo importante es que Dios la está escuchando. Y esa habilidad de reconocer la necesidad de la oración nos da la victoria. ¿Sabe lo contento que estamos la pastora y yo de ver gente que estamos orando, que hayan llegado aquí? Usted no se imagina, para nosotros es un regalo.
¿Por qué? Porque nosotros anhelamos que lo que Dios nos ha dado, también lo tengan. También lo tengan. Vamos con el 6. Se me prolonga y se me va el tiempo, yo hablo mucho, perdónenme. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que cuando tú y yo estamos orando, aunque estamos en la tierra, subimos a lugares celestiales juntamente con Él y estamos unidos en la oración. Y tú dices, ¿pero cómo va a ser? Sí, eso es posible porque tenemos el Espíritu Santo. Mira qué importante es esto. Y como tenemos un diálogo, porque no es un monólogo, de dame esto y aquello, no. Oramos por los otros. Por eso enseñamos en los cultos de oración que cuando pedimos, pedimos para otros, no pedimos para nosotros. Cuando pedimos para otros, Dios sabe nuestras necesidades. Y Él se encarga, como una vez me dijo, ocúpate de los problemas míos que yo me voy a encargar de los tuyos. Y así ha sido. Y he visto su mano. Porque Él lo conoce todo, Él es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Ahora, nosotros tenemos que entender esa realidad para andar en el contexto real de que cuando oramos, estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo, ahí orando. Por eso usted cuando se arrodilla o se postra en el piso o levanta las manos, usted siente ese baño de la unción. Tú dices, wow, qué rico es esto. Porque, ¿sabes qué? Cuando te quedas enchufado a la fuente, mi hermano, tú te despegas de este mundo y tú no te das cuenta ni el tiempo que pasa porque ya estás en un espacio que no está en esta tierra. ¿Tú me entiendes? No está en esta tierra porque aunque tu cuerpo late, respira, si usted se da cuenta y usted ora por muchas horas, usted se da cuenta que la respiración se va bien bajita y lenta y usted casi ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque está en un espacio elevado espiritualmente a las mansiones celestiales donde está Jesús, a la diestra del Padre. Y ahí tú entras en esa intimidad tan rica que tú dices, yo no me quisiera ir de aquí. Y tú crees que han pasado una hora y dices, no, son 5 horas que... ¿Cómo? Mira la hora que es. Se te pasó el almuerzo y vamos para la comida. Pero qué rico es. Porque ni hambre te da. Y tú tienes que gozarte eso, porque eso es un regalo que Dios te da. Cuando tú entras a esa dimensión, Dios te ciñe de una autoridad tan suprema. Porque ante mi presencia todo se doblega, dice el Señor. Los exhorta que practiquen eso, dice el Señor. Háganlo, porque yo anhelo ese rato con ustedes, dice el Señor. Vamos al 7. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Las abundantes riquezas, mira, es que esto es bien poderoso. Yo quisiera tener más tiempo, perdónenme. Pero cuando usted busca las abundantes riquezas en el original, es la definición de que todo lo que tú necesites aquí en la tierra y se proyecta hasta la eternidad, lo va a hacer posible Él que tú lo tengas. ¿Sabes lo que es eso? O sea que no hay nada, si tú te sometes a la voluntad de Él, que tú necesites realmente, porque a veces creemos que necesitamos las cosas y no necesitamos las cosas. Ese es el problema, porque pensamos como hombre y queremos que Dios trabaje como hombre a veces. No, no es así. Dios es un espíritu. Ahora, que de lo que necesitamos nada nos va a faltar. Abundantes riquezas de su gracia. Quiere decir, abundantes riquezas de su favor y misericordia por la bondad infinita de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Para que con nosotros en Cristo Jesús lo tengamos todo. Por eso yo le digo, cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Y lo que necesitamos es tenerlo a Él. Vamos al 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Se cree por fe, no por obra. O sea, usted y yo lo recibimos por fe, no por obra. Y esto no de nosotros, no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir, don significa regalo de Dios. Quiere decir que lo recibimos como un regalo de Él. Tú y yo no nos podemos ganar eso. No podemos pagarlo. Simplemente lo reconocemos y lo recibimos en fe. Y lo creemos y lo sostenemos en la credibilidad de esa fe. Cuando tenemos esa fe certada, quiere decir una fe inconmovible.
entonces empezamos a entrar en la dimensión espiritual donde podemos caminar en una absoluta verdad de bendición en todo lo que hagamos. Dice, pastor, en todo lo que hagamos, como te estoy diciendo. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú veas que es negativo, es una bendición. ¿Y sabes por qué? Porque cuando ocurren cosas negativas es que necesitamos, mira, meternos aquí adentro. Hay algo que no está en el orden y Él me lo está diciendo. ¿Y cuál es el beneficiado? Tú y yo. No es Él porque Él es Dios. Pero tú y yo somos los bendecidos porque trabajamos con nosotros mismos, ¿me entiendes? Me hago explicar. Entonces, vemos el error. Y ahí es donde nosotros somos procesados. Vamos al 9. No por obras para que nadie se gloríe. Que esto es importante. Porque hay mucha gente en el mundo que dice, no, porque yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Y a veces dentro de la misma iglesia, porque yo hago aquello, yo hago esto, yo hago lo otro. Y la pregunta es, ¿Dios te mandó a hacer eso? La segunda pregunta, el segundo strike es, ¿estás en el orden de Dios para hacerlo? La tercera pregunta, ¿pasa la prueba divina lo que estás haciendo? Son 3 strikes. Tenemos que pensarlo, hermano. Mire, a mí me invitan para muchos países y esta Navidad me invitaron y ¿sabes qué? Voy a orar. Y Dios me dice, no, voy a orar. No. ¿Que mi cuerpo quiera ir? Claro que sí. ¿Quién no va a querer ir ahí? Pero como esto es como diga Dios, hay que hacerlo a la manera de Dios. ¿Estamos ahí? Y esto es algo que lo tenemos que practicar todos los días de nuestra vida y muchas veces porque nos equivocamos. Y si nos equivocamos, vamos a tener que rendir cuenta a quien lo sabe todo. Por eso cuando usted sienta algo en el corazón, pregúntele a Dios si eso es lo que hay que hacer. Pregúntele a Dios si eso está en el orden que Él quiere. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no hace nada fuera de orden, hermano. Dios sigue su orden y el orden está aquí. Nadie puede inventarse el orden. Eso de que hay una nueva revelación para allí y para acá, yo digo esos disparates y digo, mi hermano, se le fue la guagua a este muchachito. Sí, porque ahora hay muchos evangelistas de esquina y con profecías, olvídese, horrible. Dios no es un Dios de profecías de miedo. Dios es un Dios de profecías de amor. Y cuando Él llama a la corrección, lo llama en amor, pero con firmeza. Entonces, la gente busca a los profetas para que le profeticen esta serie de cosas y entonces viven asustados, con miedo. Entonces quieren que Dios obre en el miedo. Mire, Dios no está en el miedo. Dios está en la valentía de recibir lo que hay que hacer. Y saber que Dios nos va a caminar por el camino correcto si nosotros decidimos seguirlo a Él. Porque esto no es por obra, sino por fe. Vamos al 10. Porque somos hechura suya. Hechura suya significa en el original que somos un poema. ¿Cuántos saben que nosotros somos la música de Dios? Mira qué loco suena esto, ¿verdad? Pero somos la música de Dios. ¿Por qué somos la música de Dios? Porque nosotros somos el deleite de Él cuando hacemos su voluntad. Por eso somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No las que tú quieres hacer, no las que tú crees que debes hacer, sino las que Él dice que tú tienes que hacer. Amén. Pueblo, despertemos. Hay mucha gente haciendo allá en la calle, cristianos, cosas que Dios no lo ha llamado a hacer. Y después vienen, porque Dios no escuchó la oración. Porque Dios, no, porque tú no creíste. No es que Él no creyó, no es que no escuchó la oración, es que tú no hiciste lo que Dios te dijo que hicieras. Pero qué fuerte está eso. No, es que estás dañándole la fe a los cristianos. Porque ellos esperan y creyeron en tu palabra, y tu palabra como era vacía, Dios no hizo nada. Alaba el Rey. Entonces, dañaste el pueblo de Dios. ¿Quién está haciendo eso? El diablo, hermano. Aunque sea cristiano. Perdone que hable así con esa sinceridad, pero es que es necesario que el pueblo de Dios despierte. El mejor profeta de profetas. La palabra de Dios, hermano. Está escrita. ¿Por qué usted se va a dormir escuchando a otros y creyéndole a otros y después no pasó nada? Y fue engañado. Pero usted mismo se debe engañar. Pero esto es importante. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano. Quiere decir que lo que tú y yo vamos a hacer,
Ya Él lo decidió. Lo importante es que tú y yo le preguntemos si Él quiere que hagamos eso que Él está frente a nosotros, que parece ser bueno, pero Él quiere que lo hagamos, sí. No, pues no. Por mejor que sea la invitación, por dinero que te paguen, por más aplausos que te paguen, por televisión, por lo que sea, pregúntale si eso Dios lo quiere que tú lo hagas. Esa inspección divina tiene que pasar primero sobre todas las cosas. Y todo esto, ¿por qué? Porque nosotros somos inmerecedores de la salvación y lo que hemos recibido de parte de Dios no lo podemos votar porque sí. Solamente la desobediencia hace que votemos lo que Él ha dado para cada uno de nosotros. Y fíjese que lo interesante de esto que nos dice claramente a través del capítulo 2 de Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos limpió todo esto una vez nos arrepentimos. Y cada vez que cometemos un error nos arrepentimos, también nos vuelve a limpiar. Pero esto es importante porque el mundo está ciego, está sordo y sin entendimiento. Entonces cuando miramos esto y te dicen, no, pero no hagas esto, no, pero no hagas lo otro, no, pero yo te voy a hacer lo aquello, no, porque yo quiero que esto sea, o te digan, mira, tú sabes que si tú no estás vacunado no puedes entrar aquí. Y digo, wow. Por decir un ejemplo de tanto que puedo decir, porque yo sé que estén chocando por ahí. Tú dices, es que es tan ciego, es tan solo y sin entendimiento. Y el miedo lo está dominando. Cuando tú dices si el miedo lo está dominando, ¿quién está dominando el miedo? ¿Quién representa el miedo? Satanás. Y lamentablemente las iglesias están divididas por el mismo miedo. ¿Cómo es posible eso? Si tú le sirves a un Dios todopoderoso, que no tiene problema ninguno en mostrarte su gloria, ¿por qué andar con miedo? ¿Miedo a qué? ¿Me entiendes? Y la iglesia debe dar a conocer esa verdad absoluta, pero no solamente como decía ahorita Margaret, que la conozca, sino que la viva y la demuestre con los actos. ¿No es así? Amén. Entonces, si la iglesia no la demuestra, ¿quién lo va a demostrar? Tú y yo somos la tarjeta de Cristo vivo. ¿Quién lo va a demostrar, hermano? No puedes pedir que la calle lo vaya a demostrar porque no lo va a hacer. Somos nosotros. Así que cuando la gente tiene el corazón cauterizado o corazones endurecidos, ahí es donde verdaderamente tú tienes que darte cuenta que la iglesia no está ejecutando el poder que Dios quiere dar. No tiene la autoridad porque no se ha sometido a la voluntad del Padre. Y el miedo ha tomado dominio de las vidas, ha tomado dominio de los pastores, ha tomado de los líderes cristianos. Y tú dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando cuando vivimos una época de Navidad, que es Cristo nacido en nosotros, con autoridad y poder? Porque Navidad es todos los días, hermano. Que podamos andar en divisiones. Que el pueblo de Dios esté partido en fragmentos. Uno sí, uno no. Aquel sí, aquel tiene la tercera dosis, el otro tiene más que dos. Ya dos no han vacunado. A una no tienes nada. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso? Jesús abrazaba a los leprosos. Yo abrazo a todo el mundo y estoy muerto yo aquí. Me pongo la mascarilla por no violar la ley. Pero aquí estamos hasta ionizados. Y eso lo teníamos antes de que el COVID saliera. Y no hay posibilidad ninguna, hermano. O sea, que cuando analizamos esto, digo, pero ¿dónde yo estoy ubicado? ¿En el miedo, en las circunstancias o en mi fe en Dios? En nuestra fe, en nuestra fe. Así que el pecado es algo que trabaja contra nosotros y está tratando todo el tiempo de dañarte para que no puedas restaurar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Que tuvieras autoridad y poder. Cuando Adán y Eva cedieron la autoridad a las tinieblas por la curiosidad de comer del árbol prohibido, es lo mismo que el mundo hace. Hacer las cosas que están en la palabra prohibida, pues tú los haces porque me gusta, por complacer la familia, porque nadie se sienta mal. Entonces, el hombre no se puede sentir mal, pero Dios sí, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Dónde tú estás viviendo?
¿En el mundo o en Cristo? O tú tienes un pie en la iglesia y otro pie en la calle. Dice la palabra que los tibios los vomita. Que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu le está diciendo. Aquí es sí y amén. Y tú sí seas sí y tú no seas no, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el problema es que te pones a contaminarte y entonces permite que la bendición que Dios te ha dado, como no la estás viendo de momento, por la falta de fe, te contaminas con las cosas del mundo. Y después quieres que cuando venga el problema, ahora voy corriendo para que Dios me salve. Ahora voy corriendo para que Dios haga lo que yo necesito. Cuando no tienes depósito en el banco, ve al banco, no hagas depósito y saca dinero a ver si va a haber. Esto es sencillo, hermano. El evangelio es claro. Por eso es que nosotros tenemos que cultivar esa relación con Dios. Y tenemos que buscarla en espíritu y en verdad. Y nos sigue diciendo Efesios que el resultado del pecado ha traído la mayor tragedia a la humanidad. ¿Por qué ha traído la mayor tragedia a la humanidad? La tragedia a la humanidad porque nuestros padres no eran creyentes muchas veces dentro de nosotros y eran esclavos de la carne y del mundo y del diablo. Quiere decir que la carne, el mundo y el diablo nos mantenían esclavizados y mucha parte de la herencia que tenemos nosotros está enraizada en eso. Por eso vemos que de una vez y volvemos otra vez y caemos y volvemos y caemos y volvemos y caemos. Pero Dios en su misericordia nos recoge cuando nos arrepentimos y nos hace vivir en el gozo de su presencia. Lo importante es, hermano, que conozcamos esta palabra. Que vivamos por esa palabra, que ahondemos en esa palabra, que procuremos que esa palabra haga en nosotros una función vital. No solamente se quede en el rema ni en el logo, sino que tome una acción profunda en nosotros, manifestando su gloria y poder. Hoy es ese día de reconocer esto para que el andamiaje de nosotros camine en la estructura de una fortaleza de fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es la del hombre, no en el intelecto, no, porque yo tengo un doctorado en teología y con eso sacas fuera a Satanás y con eso sana a la gente y con eso te salva. Hello. Por eso yo no creo en diplomas y bueno, y los estimula a que estudien y saquen su doctorado, muy bueno. Pero no descansen en eso. ¿Eso te sirve para qué? Para conocer que Dios es grande. Más nada. Más nada. Más nada, oye, más nada. El único grande aquí se llama Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. La gloria y la honra es para el que vive. Así que cuando entendemos esta verdad, nosotros ponemos a Dios en primer lugar sin ningún problema todo el tiempo. Y es necesario que entendamos que el hombre sin Cristo es un ser caído. Es un ser caído, hermano. Es un ser depravado. Palabra dura, sí, lo sé. Pero es la verdad. El que no tiene a Cristo es un depravado. Depravado no es solamente prostitución, no, es que hace de toda obra de maldad, incluyendo hasta apretar el gatillo contra su hermano. Mire lo fuerte que es esta palabra. El hombre sin Cristo es hijo de la ira, es hijo de la venganza, porque el dolor que le infringe al almático no tiene al sanador dentro de sí para sanar esa herida. Por eso tenemos que meter a Cristo en nuestro corazón, que es nuestro sanador. Alaba, alaba. En lugar de que esa herida produzca dolor en tu vida, produzca rencilla, produzca ira para vengarte del dolor, no. Permite que el sanador entre a tu herida y parce un bálsamo, cuyo bálsamo se origina en el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes eso y lo vives, tú dices, se me fue toda la cuestión. Por no decir la palabra que en puertorriqueño se usa. Se me fue todo aquello que... ¿Por qué? Porque el bálsamo de la sangre de Cristo es lo suficiente, no solamente para sanar tu herida, sino para crear toda necesidad en tu favor en virtud de tu bendición. Porque hoy es ese día. Hoy es ese día.
Segundo lugar y no menos importante. No, el Espíritu me dice que le hable de delitos y pecados. Delito es la desvincularización, es la rotura del conocimiento de la presencia de Dios en la persona. Eso hace que delinques en delito porque es lo que te permite, aún siendo cristiano, violentar la palabra porque no hay sujeción a Cristo y hace que tú puedas delinquir la palabra y eso se llama delante de Dios delito. Y también la consumación de ese delito se llama pecado. Y ese pecado es lo que tú tienes que presentarle como arrepentimiento vivo en acción de arrepentimiento para que entonces la acción de gracia de Dios caiga sobre tu vida y la unción sea repuesta. Qué lindo es eso, ¿verdad? Quiere decir que cualquiera de nosotros podemos cometer error, pero que lo reconozcamos inmediatamente para que entonces recibamos su bendición y salvación. Ahora voy a decir el segundo lugar en Efesios 2. Ponme los versículos 4 al 9, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, seguimos al 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que cuando tú te arrepientes, automáticamente tu vida se unifica con el Espíritu de Dios. Qué lindo. Se unifica con el Espíritu de Dios. Y aquello que te pesaba, aquello que te preocupaba, aquello que te dolía, aquello que te causaba resentimiento, aquello que oye, pero es que no puedo, tú sabes, como que no, se me fue. Dice, no, ¿sabes qué? Lo amo. ¿Sabes qué? La amo. ¡Wow! Y se te va todo eso. ¿Por qué? Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y cuando el alma se enferma, el cuerpo también se enferma. Porque la tarjeta se enferma y te hace pensar disparate. Pero cuando tú entras a esa dimensión y que me dio juntamente con Cristo y por gracia soy salvo, dice, no, espérate, yo me tengo que arrepentir de esto. Y automáticamente entras en la coidonía de ese amor que te llena de su verdad, te sosiega con la paz de Cristo, te inunda todo tu ser y entonces sonríe que Cristo te ama. Pues usted ve que yo paso con esa gran sonríe que Cristo te ama. ¿Sabe quién me pegó eso una vez? Una vez a mí me tocó llevarle allí llave una palabra. Y yo, bueno, señor, esto es un siervo muy importante para ti, ¿qué tendré yo que decirle? Pero yo sé que voy a hablar. Y cuando yo fui a la casa que no sabía, él me guió aquí. Hasta que llega allá, vino y me saludó y me sonrió que Cristo te ama. Dígame, siervo, que estoy esperando la palabra. No lo llama el celular, no lo llama nada. No sabía ni dónde vive, él vive al lado de un residencial. Sonríe que Cristo te ama. Suelta la palabra que Dios te dio. ¿Qué me está diciendo eso? Que Dios se comunica porque juntamente con nosotros Él vive. Y Él quiere que esa comunión venga a estar con nosotros continua para bendición. Y entonces yo fui a llevar la palabra, pero ¿sabe quién fue bendecido? Yo fui el bendecido. Así es esto, hermano. Así es. ¿Por qué no entonces funcionar en esa dimensión? Si Dios nos ama. Vamos al 6 hasta el 8, corridito. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Eso significa que estamos vivos en Cristo, aunque habíamos estado muertos en pecados y delitos, al arrepentirnos nuestra naturaleza carnal se torna en un dominio espiritual para mantener entonces una coinonía y una comunión con nuestro Padre Celestial. Y cuando oramos, justamente limpios, por eso es que tenemos que estar limpios, hermano, para que nuestra comunión con el Padre sea real. Si no, estamos actuando, y esto es otra cosa que le quiero decir, en el dominio del espíritu de la carne. Porque nosotros a veces intelectualmente creemos que nos está hablando Dios y que estamos intelectualizando lo que queremos hacer. Y creemos que Dios es el que puso el pensamiento y Dios no está ahí. Por eso Él pone un pastor en la iglesia para que todo sea filtrado por Él a través del pastor. Esto es importante. Nosotros oramos por todos y cada uno de ustedes. Por eso que esto lleva horas de oración. ¿Por qué? Porque
hay que filtrarlo todo. El enemigo se infiltra en nuestra mente para equivocarnos. Entonces yo lo que hago es, pues, Señor, si esto es tuyo, mira, aquí está la palabra. Tú me dices dónde lo voy a buscar. Y me mete a Tito, me mete a Bakú, cosas que uno no predica todos los días. Y tú, ahí está. Gracias, Señor. Y cuando voy al sitio, así mismo era. Pero si yo me dejo llevar por el instinto, porque yo conozco esto, conozco lo otro, yo sé, no es así. Hay que esperar que Él te confirme para hacer las cosas. Y en su tiempo, y sin desesperarse. Porque nosotros como latinos al fin nos desesperamos y queremos brincar la cuica más rápido que lo que corre la cuica. ¿Y qué va a pasar? Que nos den la espirilla. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo. Y Dios en su tiempo funciona las cosas en favor nuestro. Eso se llama el kairos de Dios. Si nosotros nos salimos del kairos de Dios, nos salimos del tiempo de Dios, entonces ¿qué pasa? Tropezamos. ¿Por qué nos caemos caminando normalmente? Porque en el tiempo que estamos caminando, en la cadencia armónica de caminar, algo se mete al medio, nos atrasa el tiempo de poner otro pie y nos caemos. Así mismo son las cosas de Dios. Si nos adelantamos, nos podemos caer. Si nos atrasamos, no llegamos. Entonces vamos a caminar en lo que se llama el kairos de Dios. Amén. Que es el tiempo crónico de Él para que todo camine al unísono en el plan perfecto que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Esto es importante que lo entendamos, hermano. Porque estamos caminando en tiempos difíciles y necesitamos que Él guíe nuestros pasos en todo lo que hacemos. Vamos al 7. Y para mostrarle en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando nosotros estamos caminando en ese tiempo de Él, Él va a mostrar en ese camino lo que Él tiene guardado de bendición para cada uno de nosotros. Fíjense qué interesante. A veces nosotros vamos a hacer las cosas porque Él nos manda, pero en el intelecto dice, esto no me hace sentido, pero tú lo dices, lo voy a hacer. Mira esto. Y miren esto. Cuando estábamos construyendo esto aquí, mi esposo estudió arquitectura, y pues usamos un arquitecto y ella para diseñar lo que usted ve aquí hoy. Pero no había quien hiciera, porque tú en el papel eres un general, pero construirlo es otra cosa. Quien lo hiciera. Y caminábamos, y caminábamos, y caminábamos. Y fuimos unos ingenieros aquí, hasta en Dorado, y nadie lo podía hacer. Nos sentamos y oramos. Señor, pues tú traerás. Por ahí está Jesús Cueva, que lo veo todo torcido por ahí. Y un día, él llega aquí, aquí donde ustedes están sentados, entraban los carros. Me dice, aquí lo que hay que quitar es esta columna y esta columna. Y yo le digo, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Mire las cosas de Dios. Tan sencillo. Me dice, yo conozco un estructural de Mayagüez que da clases en el colegio y me da el nombre. Y yo lo conocía, pero no se me había ocurrido. De apellido McCloskey. La puedo decir porque... Y Jesús lo usó el Señor para traer a McCloskey. McCloskey me dijo, todo se puede hacer, es cuestión de saberlo hacer. Y yo, sí, pues dime cómo hacerlo. Y nosotros preocupados, bueno, este tipo nos va a cobrar una tonga, porque usted sabe que esa gente cobran una barbaridad. Pues ¿sabes cuánto simplemente cobró? 3.500 pesos y dio la solución. Y junto con Jesús, que está aquí, que es el ingeniero que nos ayuda a realizar el muñeco que usted ve aquí, por el diseño de Mario original, Mario Corsino, que paz, ¿verdad?, descanse, pudimos realizar lo que usted ve aquí. Pero fue en el kairos de Dios. Y dimos vuelta como 6 meses, ¿verdad?, con esos planos. Como 6 meses dimos vuelta con los planos, no teníamos la solución. Porque ya estaba diseñado, Mario lo había puesto muy bonito, que le envió saludos a su familia que está unida a nosotros. Y esto es importante porque era desesperante y estábamos haciendo la obra de Dios, pero había que saber que es en el tiempo de Dios. Y utilizó a quien menos pensaba. Me acuerdo como ahora que entró, tenía una guaguita Toyota, una Tacoma, y entró en reverse, se vira así. Aquí lo que hay que hacer es esto. Y yo decía, sí, y está en el plano así. Y se le ocurre a él decirle el nombre de esa persona y esa persona resolvió el problema. Por eso es que hay que esperar el tiempo de las cosas. No podemos inventarnos. Y David McCloskey había
reconstruido una casa que también tuve yo que cuando lo construimos, me la construyeron mal y él la certificó para que la derrumbaran y me dieran otra nueva. Hace años de eso, como 20 años atrás. Y sin embargo usó a Jesús que no estaba en el momento, y después nos siguió ayudando en la construcción, que no estaba en el momento donde estaba la situación. Eso se llama Kairos de Dios. Trajo en el momento oportuno la persona que él quería usar para la gloria de su nombre. Amén. Así que vamos al 8 para ver si termino de explicar todo lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salvo por medio de la fe, porque es un regalo de Dios. Y el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Vuelve otra vez, nos trae el mismo versículo. No por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que Dios trabaja con nosotros si tú se lo permites. No importa lo desesperado que estemos. ¿Por qué? Porque caminamos por la gracia inmerecida de Él. O sea que todo lo que tenemos, no nos hemos dado cuenta, no lo merecemos, pero a Él le plació darnos a nosotros eso. Qué interesante. ¿Qué es esto en esencia? Lo que significa esto en esencia para nosotros es que Dios quitó el hombre que estaba muerto en la tumba de muerte espiritual para llevarlo a regiones celestiales. Tú y yo estábamos muertos en pecados y delitos, pero Él decidió enviar a Jesús para que hiciera un sacrificio perfecto. Y cuando tú y yo entendiéramos lo que Él hizo con Jesús, entonces nos elevan estos cuerpos mortales llenos de pecados y delitos y transgresiones y enfermedades. Nos elevó espiritualmente para que a través de la comunión con Él, este cuerpo cobrara vida. Oye, esto es grande, hermano. ¿Por qué cobrará vida? Porque cuando usted se enfermo, entonces se entienda que Él pagó un precio para que esa enfermedad que está en ese cuerpo se quitara hoy. Alaba. Y ese espíritu que tienes de miedo se vaya de tu vida. La ansiedad se vaya de tu vida. Porque vas subiendo los ascensores y no puedes subir en los ascensores, dice el Señor. Que tenga oído lo que el Señor le está hablando, yo no sé quién es, pero el Señor lo sabe. Y ese miedo se va de tu vida. Porque yo soy el que arreglo la telestasis, dice el Señor. Las paredes de tu pulmón que están dañadas, yo las arreglo. Ay, soharanamakatai. Uy, anamakatutu. Yo soy el Dios de la Navidad. Cuánto no amo a mis hijos. Dar un aplauso al Señor. Oye, hay que orar por él. Ya mismo hay que orar, hermano. Dios va a hacer algo grande en esta mañana. Dios quitó al hombre de la tumba cuando Jesús murió y resucitó. Asimismo lo hizo con nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Aunque estemos viviendo en estos cuerpos, estamos renovados en el poder de la resurrección para declarar en virtud su poder. Quiere decir que el resucitado está en nosotros y nosotros con Él somos uno. Así como Jesús fue uno con el Padre, tú y yo somos uno juntamente con Él. Tú y yo somos uno juntamente con Él. ¿Qué padre que su hijo le pida un huevo le va a dar un escorpión? Ninguno. ¿Qué padre que su hijo le pida comida le va a dar una serpiente viva para que lo muerda? Entonces, este día es el día del poder de la resurrección de Cristo. Es el día donde hablaré cosas nuevas. Es el día que te levantarás de la enfermedad y serás libre del azote de la enfermedad. Este es ese día. Ay, Saharina Macato, Isa. Mí. Así lo voy a hacer, dice el Señor. Y todo esto porque la base de nosotros es la salvación por la gracia divina de su poder. Tercer punto importante. Dios sigue trabajando en nosotros a pesar de que seamos cabezones. La verdad. A pesar de que fallemos.
A pesar de que la imperfección está en nosotros, a pesar de que las quejas sobreabunden. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra en Efesios que somos hechura suya. Si nosotros somos hechura suya, hermano, somos el poema de Dios para revelar su gracia y bondad infinita en nosotros y en esta tierra. Mira lo interesante que es esto. Significa que somos la caja de resonancia de Dios para revelarle al mundo la gracia salvadora de su poder. ¿Sabes qué? Predicamos el Evangelio, damos testimonio de esa verdad dentro de nosotros. Nuestras esposas hablan de lo que Dios hace contigo y de cómo tú le sirves a Dios. Tus hijos testimonian de esa verdad. Entonces, si es así, eres el poema de Dios. Eres la resonancia de Dios para ser revelada al mundo. Siempre yo digo que el testimonio habla más que 1000 predicaciones. Siempre. ¿Por qué? Porque la gente se fija más en lo que tú eres, en lo que tú haces, en lo que tú hablas y cómo tú ejecutas las cosas que realmente lo que tú puedas predicar. Yo siempre me acuerdo de esta palabra de cuando Saider estaba chiquita. Nosotros comenzábamos en el Evangelio y entonces cuando tú comienzas en el Evangelio, la gente empieza a llamarte aquí, allá, allá y acá, aquí, allá, allá, acá, y tú descuidas el primer ministerio que es tu casa. Y mi hija me dijo en una ocasión, papi, pues yo trabajaba como médico todavía, ¿cuánto tú ganas? Y a mí me tuvo raro, yo de chiquita así, tendría como 5 o 6 añitos nomás. Y yo le digo, ¿pero por qué tú me preguntas? Me dice, porque quiero pagarte 1 hora para hablar contigo. Mira, hermano, cuando esa nena me dijo eso, a mí se me fue el corazón al piso. Me dio un bofetón. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo las cosas que Dios quería que hiciera, que era atender mi primer ministerio, que es la casa. Y mi esposa que está al otro lado me dijo, Dios habla. Me hizo así como el pie, como dice, no sé, te lo estaba diciendo, pero como que tú no caes en tiempo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que nosotros tenemos que tomar constancia y conciencia de una verdad donde tenemos que disfrutar nuestros hijos también y escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros estamos en esa coidonía, somos la resonancia de Dios en este mundo, porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Somos el poema de Dios porque estamos en la armonía del poder del Redentor. Y entonces nuestra vida se convierte en que en una bendición suprema, no solamente para nosotros, no solamente para la familia, sino para muchos pueblos que necesitan conocer esta verdad. Así que cuando entendemos esto, hermano, somos el trofeo de la gracia divina de Dios, cuya expresión es el amor infinito del Padre en nosotros. No hay amenes aquí, no veo a la pastora. Lo voy a decir otra vez. Somos el trofeo de Dios, de la gracia, cuya expresión es el amor infinito del Padre en nosotros. Y se tiene que ver. Amén. Denle un aplauso, Señor, y afírmense en esa verdad. Cuarto principio, con esto nos vamos. Dios trabaja a través de nosotros para mostrar su gloria y su poder en aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, nos ha creado para buenas obras, como dice Efesios. Si Él trabaja con nosotros para su gloria y su poder en aquellos que Él necesita, la pregunta es que nos queda hacerlo a nosotros. ¿Estamos orando los unos por los otros? Estamos orando por nuestros prójimos, estamos orando por los perdidos, estamos orando por Israel, estamos orando por el desgobierno que vivimos. Porque no me atrevo a llamarlo gobierno, pero ese es el que está. Pero tenemos que orar por ellos. Y tenemos que orar verdaderamente para que Dios los despierte y los sacuda. Sí,
No fijarnos en lo malo que hacen, que ya lo sabemos y eso se lo sabe todo el mundo. Fijarnos en lo nuevo que Dios va a hacer a través de ellos en algún momento. Porque Dios es el que quita y pone reyes. Nosotros tenemos que caminar en esa textura para que las cosas ocurran. Porque si nosotros no lo creemos, ¿quién lo va a creer? Nosotros somos que estamos en autoridad como iglesia, como pueblo de Dios, y tenemos que hacerlo. No fijarnos en las fallas, no fijarnos en los decretos, no fijarnos en lo que está haciendo con los niños, que verdaderamente duele. Fijarnos que Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas y que nos pone en autoridad para eso. Por lo tanto, si Dios nos ha puesto para hacer buenas obras, la partida de entrada es creer que Dios puede cambiar las cosas en favor de nosotros y en virtud de mostrar su gloria para la gloria de su nombre. Y nosotros tenemos que caminar hacia esa textura, hacia esa diligencia, esa dirección, debo decir. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y sabemos que las cosas se están cerrando, pero Dios tiene una alternativa que no se predica en la iglesia, aquí se predica, que es el levantamiento del pueblo de Dios. Y se está acercando porque es la alternativa, pero mientras tanto hay almas que están necesitando la salvación. Así que cuando nosotros estamos claros en nuestra dirección, sabemos que nuestra fe es inquebrantable, el poder de Dios se va a manifestar. Y yo estoy seguro que si seguimos orando por nuestros niños, esas vacunas no van a tener ningún efecto sobre nuestros niños. A pesar de que han habido cosas desagradables, no van a hacer daño a nuestros niños, porque tenemos el poder y la autoridad para hacerlo. ¿Y por qué? Porque la salvación que nosotros recibimos no es humana, sino divina. Y asimismo la acción dinámica divina del Espíritu que opera en nosotros tiene el poder de cambiar las cosas sobre este mundo. No dice la palabra que si cosa mortífera tomamos, nada nos dañará. Significa que tenemos el poder y la autoridad para que oremos por esos niños, para que eso que le está inyectando el enemigo no los dañe. Tenemos esa autoridad. Así que esto es una oferta de su gracia para su amor con nosotros, que tenemos que desatarla con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón, y será hecho. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Por eso los demonios tienen que escucharla, que tú lo echas fuera en el nombre de Jesús, no con el pensamiento, con la boca. No tienes que gritarle porque ellos no son sordos, ellos te escuchan. Hay gente que tiene que gritar que se quedan con la garganta sin voz. No, simplemente lo dices y se va fuera en el nombre de Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo yo puedo reconocer ese amor que está en Cristo para mí? Yo reconozco el amor de Cristo en mi vida. Yo tengo paz reconciliadora con el Creador. Yo estoy satisfecho con mi matrimonio. Yo me llevo bien con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Si no lo estoy haciendo, tengo que buscar cuál es la razón que a mí no me permite el enemigo estar en la coidonía con mi familia. Si Jesús es la Navidad, ha nacido de nuevo en mí, ya está crecidito, ya yo tengo un par de años, estoy madurando en el Espíritu. Quiere decir que tengo más conocimiento para no permitirle que el enemigo tome lugar en mi vida y echarlo fuera. Pues entonces tomemos la decisión de continuamente ser libertados hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que eso será en la eternidad. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos que continuamente reprenderlo. No hay mayor poder del cristiano que él reprender él mismo la obra de maldad en él mismo, porque está sentado en la autoridad para el reconocimiento de la verdad. Tú te sientas en la autoridad cuando tú reconoces que tú estás mal. Mientras tú hagas cimiento y asentamiento de que tú tienes esto, por esto, aquello, otro, y justifique, no estás en autoridad. ¿Por qué no estás en autoridad? Porque no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que tener bien claro que las funciones de cada uno de nosotros tienen que estar vinculadas a la función de la palabra de Dios.
No hay otra, hermano. Si nosotros no funcionamos conforme a la palabra de Dios, no estamos en autoridad. Eso de que yo creo, a mí me parece, tal vez puede ser, porque yo siento, no. Estamos en la chuleta. Es que Dios tiene que certificar lo que dice. Sí, yo sé que la palabra es dura, pero sabe que también es para mí. Aquí todo el mundo sabemos igual. Amén. Así que es importante hacernos esa pregunta. Y la otra pregunta que no deja de ser menos importante es, ¿qué haces cada día para alimentar tu espíritu con la palabra? ¿Qué hacemos para alimentarnos? Leemos la palabra, meditamos en ella, la digerimos, la rumiamos y la volvemos a traer continuamente. Esto es bien importante porque todos los días la palabra tiene algo nuevo. Cada vez que nosotros hacemos 7 devocionales, y no es porque sean muchos, no son muchos nunca. Es que vemos diferentes ángulos y muchas veces nos está hablando de la misma cosa, pero en diferentes facetas. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros podamos entender, comprender y hacer la obra a la manera que Dios quiere que se haga. No como a mí me parece, no como a la pastora le parezca, no, es como Él dice que tiene que ser. Y a veces uno se desespera en la carne, claro que sí, hermano. Pero ¿sabes qué? Volvemos a las rodillas y nos damos cuenta que hay que esperar. Porque esa es la clave. Cuando nosotros entendemos que es el tiempo de Dios, entonces no nos desesperamos. Cuando empieza la desesperación, yo tengo por costumbre, porque como ustedes han visto, yo soy un poquito hyper. No, ¿verdad? Pues yo he tenido que bregar con eso. ¿Por qué? Porque he tenido que aprender a esperar el tiempo de Dios. Que la espera desespera, sí, pero más te desespera equivocarte cuando la cuica te da en la espinilla, ¿cómo duele eso? Te vas a acordar para siempre. Es como si le dieran unos 2 estribos que son de arrastre y le metieras con el... Ahí es que duele de verdad. Y ese hematoma y el hueso, ta. Ahí te vas a acordar que no es el tiempo de Dios. Pues, cuando usted se da de esa magnitud, usted difícilmente vuelve a salirse del tiempo de Dios. Porque usted se va a acordar primero del cantazo antes que del error. Y entonces dice, espérate, no, ya me acordé. Vamos a esperar. Keep on your mind. Manténgalo en su mente, porque eso le va a servir de mucho siempre. La otra pregunta interesante que debemos reflexionar para esta Navidad es cómo ese fuego amoroso de Dios ha cambiado mi vida. ¿Ha cambiado mi vida a la hechura de Él o ha cambiado mi vida porque con el que yo me casé, dicen las esposas, o con la esposa con el que yo me casé cambió? ¿Realmente hemos cambiado? Tenemos que preguntarnos esto. ¿Es esa mi esposa con la que yo me casé? ¿Es ese mi esposo con el que yo me casé? Porque sabes que Dios sigue perfeccionando las cosas día a día y cada día lo hace mejor. Y nosotros tenemos que, en virtud de esa verdad, todos los días progresar en favor de lo que dice el Señor que hagamos. Porque si no es así, estamos en retroceso, entonces caminamos como el cangrejo para atrás. Eso no es de Dios. Dios quiere que todos los días seamos progresivos y prospectivos a lo que Dios tiene para nuestra vida. Si el año pasado estabas así y el año estás así ahora en este año, el que viene tiene que ser mejor por obligación, porque no depende de las circunstancias foráneas y externas, depende de Cristo en nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Así que en medio de cualquier adversidad, y adoración puede ir pasando, nosotros tenemos que necesariamente ver si estamos en el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es la presencia de Él en nosotros y es un regalo que está en la Navidad de nosotros. Ese regalo es Jesús. Si ese gozo no está en nosotros, hermano, tenemos que preguntarnos por qué yo no estoy en el gozo de mi Señor. Porque el gozo tuyo y el gozo mío no depende de las circunstancias, no depende de la gente, depende de mi relación con Dios. Y cuando nosotros estamos relacionados con Dios, oiga esto,
podemos abrazar al enemigo. ¿Puede usted abrazar su enemigo? No quiere decir que te sientas a comer con el enemigo y a participar de las cosas que hace. Abrazarlo y decirle una sola palabra. 2, Cristo te ama. ¿Cómo? Que Cristo te ama. Nos vemos. Dice, wow, pero yo he visto a gente que hace un año atrás le dije Cristo te ama y lo dejé. Y lo he visto después en el supermercado. Me dice, aquella palabra caló hondo en mí. Dice, ¿tú sabes dónde me estoy congregando? En tal sitio. Voy a irte a visitar a la iglesia. Eso lo hizo Dios, porque yo solamente le dije, Cristo te ama. Y me hizo una jugada fea. Bien fea, que no vamos a hablar, eso no es el punto. Pero fíjate cómo Dios crea ascuas de fuego en la conciencia y lo trae a su verdad. Y así tenemos que andar cada uno de nosotros. Para poderle decir eso, tú tienes que estar en el gozo del Señor, porque tú con coraje, no, Cristo te ama, tú sabes. Con esa cara de perro no vas para ningún lado. Y entonces, ahí es que tú dices, wow. Dile a mi esposo me lo cambiaron. Porque es así. Yo no me escondo. La verdad es la verdad. Y solamente Dios la puede hacer. Así que tenemos que hacer un acto determinante en nuestra vida y entregarnos a Dios con el gozo del Señor. Y por eso es importante que cada uno de nosotros reconozcamos que la Navidad es Cristo que nació en nosotros y todos los días nace en nosotros. Y en la medida que lo permitamos, vamos a ser libres de todo azote que las tinieblas nos quiere acongojar. Y robarnos el gozo de la libertad de Cristo, robarnos el gozo de nuestras liberaciones, robarnos el gozo de nuestra salvación. No, hermano, nada es negociable aquí. Nuestra salvación va por encima de todo y el gozo y la paz de Cristo va por encima de todo, porque no hay nada supremo ante eso, porque es el poder de Cristo en nosotros, que es la Navidad para tu vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero que adoremos, pero Dios va a hacer algo grande aquí hoy. Amén. Aparte de lo que nos ha traído, porque hasta yo me he gozado con la palabra. Pero Dios va a hacer algo. Vamos a adorar, vamos a orar e interceder. Hoy Dios va a sanar el enfermo. Hoy Dios va a sanar tu mente. Hoy Dios va a quitar los miedos. Hoy se van las ansiedades que te despiertan de noche y no te dejan dormir con tranquilidad. Hoy se van los miedos que no permitías caminar por donde el mundo puede caminar. Porque toda la creación es para disfrutarla sin restricciones. Guiado por Dios siempre, guiados por Él. No como a ti, como hombre o mujer te pueda dar la gana, sino como siervo del Altísimo.